Buenos días. Hoy seguimos con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Y hoy vamos a mirar dos lecciones porque las dos son bastante breves. La lección 2, el Espíritu Santo antes de Pentecostés. Hice un bosquejo que nos muestra cómo el Espíritu Santo operó antes del Pentecostés, en el tiempo descrito por el Antiguo Testamento, y también durante la vida de Jesús, que fue también antes de Pentecostés. Hablando obviamente de la vida terrenal de Jesús. Pues en primer lugar, el Espíritu Santo operó en el Antiguo Testamento. En la creación, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y también dice el Espíritu de Dios movía sobre las aguas. Entonces, él fue involucrado en la misma creación. Pero también en el corazón de los hombres, bajo el antiguo pacto, podemos ver cómo obró el Espíritu Santo. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Fue distinto de su obra en el corazón de los hombres bajo el nuevo pacto? ¿Fue diferente en el antiguo y el nuevo? Estoy hablando de su obra en el corazón de los hombres. Sabemos muy poco sobre cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero sabemos que estaba ahí, con un papel muy importante. Si fue tan distinto de ahora, se ha sugerido que no se daba a todos los hombres. Sin embargo, tampoco bajo el nuevo pacto, se da solo a los creyentes. Se ha sugerido que el Espíritu podía ser dado temporalmente y luego ser retirado, pero podría tratarse de algún don, o se podía retirar la comunión del Espíritu, igual como lo hace ahora. Y luego se sugirió que era una obra incompleta. Eso es lo que vamos a mirar. Es en el sentido de que el Espíritu no les bautizó en el cuerpo de Cristo. Se hace mucho caso al hecho que el Espíritu se menciona a menudo como estando sobre alguien en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el mero hecho de que a veces se dice que está en alguien, a veces, y que personas sean llenos del Espíritu, eso quita la validez de ese argumento. El Espíritu puede estar sobre una persona y en una persona a la misma vez. Se menciona que el Espíritu operaba sobre el conjunto del pueblo de Israel, sin hacer un solo cuerpo de ellos. Pues Israel era una nación escogida de Dios, pero todavía una nación. Nada hay para negar que el Espíritu haya hecho un cuerpo de los verdaderos creyentes. Sin embargo, sabemos que era solo en el Nuevo Testamento que les bautizó dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo que quiero decir aquí es donde las escrituras se callan, sería mejor que callemos también nosotros. La escritura no define la diferencia entre la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento y su obra en el Nuevo Testamento. Solo hay dos cosas. El bautismo del Espíritu Santo es nuevo y hay mucha más revelación en cuanto a su ministerio en el Nuevo Testamento. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos hacer doctrinas firmes en cuanto a la diferencia de cómo operaba dentro de personas.
La soberanía o la libertad del Espíritu se demuestra en el Antiguo Testamento igual como en el Nuevo. Las predicciones veterotestamentarias sobre la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento son importantes, obviamente. Aquí las predicciones parecen referirse más a la abundancia y también a la extensión de la obra del Espíritu. Por ejemplo, si miramos al libro de Joel y capítulo 2, versículos 28 y 29. He perdido mi sitio aquí. Ok. Joel capítulo 2, 28 y 29. Texto bastante bien conocido por los creyentes. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es obviamente la profecía sobre el día de Pentecostés, como lo dice Pedro. En el libro de Isaías, capítulo 59 y versículo 21, Isaías capítulo 59 y versículo 21, leemos, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sabemos que esto no hablaba de la descendencia de Isaías, pero sí del pueblo del Nuevo Testamento, de los creyentes. Era otra predicción sobre el día de Pentecostés. Y en el libro de Ezequiel, y capítulo 39, versículo 21, disculpa, 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Eso también es una predicción del día de Pentecostés. También en el Antiguo Testamento vemos donde él habla de su poder, y parece que su poder, el poder de Dios, se manifiesta en el Espíritu de Dios. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, leemos, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pues eso fue para el Antiguo Testamento. Hay mucho más, pero no nos vamos a eternizar sobre esto. También en los evangelios podemos ver cómo operó el Espíritu Santo. Eso también era antes de Pentecostés. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1 y versículo 15, podemos ver la operación del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido para predecir la venida del Mesías, de Jesucristo. Y Lucas 1, versículo 15, estoy en el Evangelio de Juan aquí,
Lucas 1, versículo 15, leemos lo que dice el ángel al padre de Juan el Bautista, hablando de Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. En el versículo 41 del mismo capítulo, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, es la madre de Juan, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. También en el versículo 67 del mismo capítulo, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, etcétera, y lo que dijo sobre Juan. Ahora, una pregunta que podemos hacernos, si Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo y también Jesús iba a llamarlo el más grande de los profetas, ¿por qué en Mateo 11:11 dice que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan el Bautista? Pues es sencillamente el hecho de que cuando habla del reino de los cielos está hablando de la iglesia que iba a establecer. Y Juan el Bautista no tuvo el privilegio de formar parte de esto en su vida. Era el profeta que preparaba esto. No estaba hablando de su persona mismo y de la calidad de su persona, obviamente. Ahora, vemos también cómo operó en la vida de Simeón. En Lucas capítulo 2, versículo 25, eso en el tiempo del nacimiento de Jesús. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, al Cristo del Señor. Al versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. También en el capítulo 20 de Juan, y eso es algo curioso. En el capítulo 20 de Juan, los versículos 19 hasta 23. Eso después de Cristo resucitó, pero antes de Pentecostés. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces ya les sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué significaba esto? Si bien había dicho que no lo recibirán hasta más tarde, hasta el Pentecostés. ¿Cómo relacionar esto con Juan capítulo 7, versículo
39, pero quiero decir, Juan 7 y versículo 39, donde leemos Jesús, se trata de Jesús aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7, dijo Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 y versículo 33, Hechos capítulo 2 y versículo 33, leemos: así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, solo cuando Jesús fue glorificado a la diestra de Dios, derramó el Espíritu sobre ellos. Jesús no había sido glorificado todavía, sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Se contradicen las Escrituras? Jesús se refería, obviamente, a que el Espíritu sería dado en una manera especial, bautizando a los creyentes en un cuerpo, otorgándoles una posición de autoridad espiritual y concediéndoles un poder sobrenatural. Una cosa es clara, pues: los discípulos todavía no habían sido bautizados del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo no había sido constituido todavía. Eso no impide que habrían tenido la experiencia del Espíritu. La experiencia de aquellos primeros discípulos tampoco era normativa para nosotros. Ellos vivían en dos épocas, se puede llamar dos dispensaciones. Es que vivieron en el tiempo de la ley precristiana y vivieron en los días en que Jesucristo anduvo en la carne en este mundo, y luego vivieron en la época de la iglesia, post-Pentecostés. Vemos también cómo el Espíritu Santo operó en la vida de Jesucristo mientras estaba en la tierra. Eso también antes del día de Pentecostés. En su nacimiento, Mateo 1, versículo 20, fue nacido del Espíritu, y Lucas 1:35 dice lo mismo. Una vez Dios lo dice, el ángel lo dice a José, y la otra vez lo dice a María. En Lucas 4:18 dice que fue ungido del Espíritu. Hechos 10:38 también hace alusión a eso. Recuérdese el símbolo de la unción del aceite para los sacerdotes, reyes y profetas en el Antiguo Testamento. Y la palabra Cristo viene de Christos o ungido. También fue la morada del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, habla del templo de Dios que era el cuerpo de Jesús. Implica que, porque el templo de Dios fue el morado de Dios, entonces también Él fue el morado, Jesús fue el morado del Espíritu.
En Juan capítulo 1 y versículo 33, leemos, no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es Juan el Bautista que habla, aquí me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. También sabemos que el Padre, por el Espíritu, moraba en Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 18, en las palabras de Jesús, leemos, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Estoy otra vez, 38. Juan 10, 38. Mas si las hago, las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. También en capítulo 14, versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, disculpa, 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras, las mismas obras. El Padre era en Jesús. ¿Cómo fue el Padre en Jesús? Pues obviamente por el Espíritu. En Lucas 4, versículo 1, dice que Jesús fue lleno del Espíritu. En Mateo 12, 28, fue revestido del poder del Espíritu. Igual en Lucas 4, 14. Y en Hechos 1, 2, daba sus órdenes por el Espíritu. En Lucas 4, también versículo 1 y 2, dice que fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde iba a ser tentado. En Juan capítulo 8 y versículo 29, leemos, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, yo hago siempre porque yo hago siempre lo que le agrada. En otras palabras, fue el Padre que lo daba órdenes. ¿Cómo? Por el Espíritu. En Isaías capítulo 11 y versículo 2, Isaías 11, versículo 2, leemos aquí, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hablando, es una predicción, hablando de Jesús. Así que pone mucha énfasis en inteligencia, sabiduría y conocimiento para guiarlo, ¿no? Vemos también a través de la vida de Jesús cómo cómo él produjo el espíritu, el fruto del espíritu en su vida. El amor, el gozo, la paz, todo esto en su vida. Se ofreció también, según Hebreos 9:14, y eso es algo un poco más difícil quizá que entender, pero Hebreos capítulo 9 y versículo 14 dice que se ofreció en sacrificio por
el Espíritu. Romanos 1:4 nos dice que Jesús resucitó por el Espíritu. Y en 1 Timoteo 3:16 fue justificado en o por el Espíritu, y hablando de su resurrección. De ahí vemos la perfecta humanidad de Cristo y su dependencia del Padre y del Espíritu, porque siendo perfectamente Dios, era a la vez perfectamente hombre. No era medio hombre ni medio Dios. Era y es los dos en su totalidad. Pero si Cristo, siendo no solo el hombre perfecto, sino también Dios eterno, dependía en todos los detalles de su vida y muerte, dependía del Espíritu, ¿cómo nos atreveremos nosotros a vivir en una manera independiente, medio conscientes de que el Espíritu Santo tiene algo que ver con nuestra vida? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Entonces, esa fue la primera lección. En la segunda lección, es decir, la segunda lección del curso, en la tercera lección, la segunda que miramos hoy, trata de la inspiración de las Escrituras. Segundo Timoteo capítulo 3, versículos 16 a 17, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los ministerios que el Espíritu Santo ha tenido antes y después de Pentecostés, que ha tenido más importante para nosotros, ha sido el de la inspiración de las Escrituras. Difícilmente puede un creyente ser fuerte en el Espíritu, sin ser fuerte en las Escrituras. El Nuevo Testamento nos habla de la inspiración del Antiguo Testamento. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También en el mismo capítulo de 1 de Pedro, versículos 10 y 11, los profetas que profetizaron se indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bueno, les animo a leer también Hechos 1:5, Hechos 4:25, Hechos 28:25, Hebreos 9, versículo 8, además de una multitud de textos del Antiguo Testamento que hablan de su propia inspiración. Sugiero que como estudiante usted tome una concordancia de la Biblia y que busque así las referencias en los libros de los profetas al Espíritu como siente de la fuente de lo que se escribía. Ahora, Jesús predijo el ministerio que el Espíritu Santo tendría también en el futuro, para inspirar en el futuro desde él, para inspirar los escritos en el Nuevo Testamento. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora bien, ¿eso es la obra del Espíritu en cada creyente? No, si usted no lee las Escrituras, no sabrá todas esas cosas. Pero fue la obra del Espíritu en los apóstoles para que ellos pudieran escribir el Nuevo Testamento. El Espíritu les inspiró. Vemos pues aquí la enseñanza del Espíritu, la doctrina de las epístolas. Vemos el Espíritu les recuerda lo que Jesús había dicho. Eso es el contenido de los evangelios. Vemos cómo el Espíritu les guía en el libro de los Hechos y también las epístolas. Vemos cómo el Espíritu les dice lo que sucederá en el futuro en algunos textos de las epístolas y en Apocalipsis. Hasta el mismo Pedro, refiriéndose a los escritos de Pablo, les considera como siendo equivalente a las escrituras del Antiguo Testamento, en 2 Pedro 3, 15 a 16. René Paz nos recuerda que Pablo se decía él mismo inspirado, no solo en una manera general, sino en el uso de cada palabra. Cita Pablo en 1 Corintios 2, 12 y 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así, nuestra actitud hacia la Biblia demuestra nuestra actitud hacia el Espíritu de Dios. Si no aprovechamos la revelación que el Espíritu nos dio en la Biblia, pues estamos despreciando en cierto modo al mismo Espíritu de Dios. Hay alguien que me dijo una vez, pues usted lee la Biblia y yo voy por el Espíritu y da igual. No da igual, porque si no lee y medita la Biblia, la palabra de Dios, no está andando por el Espíritu. Ahora, una definición de la inspiración. Lo que sigue viene de la asignatura Introducción al Nuevo Testamento que preparé para la Escuela Evangélica de Teología a Distancia, basada en Caspe, Zaragoza. Presenta la definición propuesta por el Dr. Gausen, profesor de Teología Sistemática al Oratorio en Ginebra. Según la inspiración es aquel poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerció en tiempos antiguos sobre los autores de las Escrituras Sagradas para guiarlos aún en el uso de las palabras que utilizaron y para preservarlos tanto de todo error como de toda omisión. Tessa nota que primero la definición dice inexplicable. El poder ejercido por el Espíritu Santo, pero no sabemos precisamente cómo aquel poder operó. Obró en varias maneras. También limita la inspiración a los autores de las Escrituras. No existe otra inspiración en este sentido. Este excluye todos los concilios de la Iglesia, etc. Luego, la definición presenta la cuestión de la dirección. Esto implica que el Espíritu guió y vigiló en la selección de los materiales que servirían, que viniesen de observación personal de los autores, de información oral, de fuentes escritos o de revelación directa al autor. Y por otro lado, implica su vigilancia en la selección de las palabras.
La definición insiste por fin en que los autores fueron guardados no solo de todo error, sino también de toda omisión. Es decir, que los documentos originales eran tanto exactos como completos. No podemos decir precisamente qué hizo el Espíritu, solo que guió a los autores en la producción de sus obras. Algunas veces, seguramente, el Espíritu dictó las mismas palabras que iban a ser escritos, pero eso no sería el método usual, dadas las variaciones gramáticas y estilísticas, que sería difícil si el Espíritu lo hubiera dictado todo. Creer que fue inspirado todo por dictado sería confundir el resultado de la inspiración con su método. Pero tampoco se trata de inspiración de pensamientos y conceptos generales solamente. Cualquier método que el Espíritu pueda haber utilizado, él guió, dirigió a los escritores para que eligiesen palabras que expresaron su mensaje, que serían normales para su estilo personal y vocabulario, siendo a la vez las palabras exactas con que él quiso expresar el asunto. Por supuesto, la inspiración se aplica a los autógrafos de las Sagradas Escrituras. No se aplica, como algunos suponen, a ninguna de las versiones existentes, ni modernas ni antiguas. Los documentos originales fueron inspirados. Sin embargo, se ha establecido sin duda que en los textos que tenemos a nuestra disposición, aparte de algunas trivialidades comparativas, las palabras en el Nuevo Testamento que tenemos, que están todavía en duda, no hacen más que una milésima del todo. Se puede decir que en todas las cosas de importancia se han recuperado las palabras de los autógrafos y que ninguna doctrina de la Escritura está comprometida porque aquellas pocas palabras que quedan todavía en duda. Os sugiero un ejercicio que pueden hacer. Primero, explica por qué crees que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Segundo, ¿es cada palabra inspirada o siempre las ideas generales? Y tercero, ¿crees que su inspiración aniquiló en la manifestación escrita la personalidad y el temperamento de los autores? Pues son unas preguntas que se contestan en lo que acabo de decir, pero sería interesante que ustedes trabajen en aquello. Aquí se termina la lección 3 sobre la inspiración de las Escrituras por el Espíritu de Dios. Espero que ustedes seguirán estudiando. Les invito otra vez a que me escriban para poder recibir los apuntes y ustedes los leen por usted mismo. Pueden hacer los ejercicios sugeridos y enviármelos si quieren, pero especialmente para su propia meditaciones. Me alegraría en enviarlos los apuntes. Lo pueden preguntar en los comentarios bajo el video o también escribiéndome a la dirección John Edfran, JOHN @gmail.com. Que el Señor les bendiga abundantemente y hasta la semana que viene.